Es hora de que hablemos, sobrino. Has completado tus estudios, liderado una exitosa misión comercial y estás listo para unirte al círculo íntimo del clan. Sí, acomódate, sírvete una copa, lo necesitarás. Hay muchas cosas que tendrás que aprender y otras que deberás desaprender. Primera pregunta. ¿Cuál es la base del poder de nuestro clan? ¿Crees que es el comercio? Una buena respuesta. Somos el clan más importante del gremio mercantil. Nuestra antimateria alimenta 1/3 de las naves estelares que operan en el imperio. Nuestros transuránicos están presentes en todos los bienes avanzados producidos en el sector. Nuestras naves comerciales hacen escala en todos los puertos estelares del imperio. Pero incorrecto. Esa es la fuente de nuestra riqueza. ¿Cuál es la fuente de nuestro poder? La red de amigos y aliados que hemos construido, los tratados y juramentos a los que podemos recurrir en tiempos de necesidad. Nuestro sabio y sagaz liderazgo a lo largo de las generaciones nos ha llevado a construir acuerdos comerciales de beneficio mutuo para que la cooperación sea obviamente preferible al conflicto, que cuando uno prospera, todos prosperan. Sí, sí. Y en un universo ideal, eso es todo lo que debería exigirse. Pero este no es un universo ideal. ¿Qué hay de aquellos que rechazan nuestra amistad, que eligen el conflicto? Veo que echaste un vistazo a mis centinelas. Sí, la guardia silenciosa. Aún no lo entiendes del todo, pero lo harás, tenme paciencia. La amenaza que la guardia representa es la base sobre la que está construida todo lo demás. Cuando uno prospera, atrae la mirada celosa y la tentación. Si no puedes defender tu tesoro, te lo quitarán. Al compartir esa prosperidad, conviertes a los enemigos potenciales en aliados y aquellos con los que no puedas volverte amigos se verán superados en número. Todo lo que construyamos, todo lo que hagamos en tiempos de paz, no durará si no podemos defenderlo. Conoces las 3 convenciones galácticas, ¿verdad? No esclavizar sapientes. No envenenar atmósferas planetarias. No dar tecnología avanzada a los presapientes. Las 3 reglas están relacionadas con ello, los adversarios, el auge y la caída del primer imperio y la edad oscura. Sí, es una lección de historia, pero tiene su importancia, si me lo permites. Las especies sapientes, sea cual sea su linaje, han desarrollado de forma independiente un gen de empatía, una repulsión a cometer actos de violencia contra otros de su especie o, por negligencia o indiferencia, permitir que se les haga daño. Los que no lo desarrollen se destruirán a sí mismos. Este instinto no incluye a otros sapientes, razón por la cual el conflicto sigue existiendo en esta galaxia. Se trata de un filtro de selección natural, las especies más pendencieras se autodestruirán antes de que exista el riesgo de que invadan la galaxia. E incluso contra otra especie, hay medidas que ningún sapiente tomaría jamás. La guerra sigue siendo civilizada, por contradictorio que suene. Los presapientes, a pesar de toda su inteligencia, aún no han evolucionado este gen y se vuelven contra los suyos sin piedad, no diferencian entre combatientes y civiles. En su entorno natural, la guerra no tiene reglas. Cuando sacas a un presapiente de su entorno natural y le das acceso sin supervisión a tecnología avanzada, no se contienen ni hay remordimiento. Se piensa en lo impensable y no hay restricciones. Esto es la guerra total. Esa, sobrino, es una galaxia en la que no queremos vivir. Y así es como llegamos a los adversarios. En la época previa al primer imperio, las especies sapientes utilizaban a los presapientes como soldados esclavos. La exposición a la violencia directa es perjudicial para cualquier mente inteligente y los sapientes no pueden soportar el combate directo sin volverse locos. Incluso los presapientes no son inmunes, solo menos susceptibles. Una menor inteligencia natural significaba una mayor resistencia a los traumas psicológicos y, en general, se entendía que no se podía esperar que quien disparaba el arma la mantuviera. Un buen soldado era un bruto, un animal entrenado. Así eran las cosas. En un buque de guerra había una jerarquía estricta. Habría un pequeño estado mayor de sapientes supervisando a la tripulación, los esclavos técnicos y los presapientes que se encargarían de la lucha, ya fuera en naves de combate o en cápsulas de lanzamiento como infantería. Sí, los adversarios, ahí voy. Alguien, en algún lugar, encontró una especie presapiente en un planeta desconocido y apreció su capacidad para la violencia. Qué buenos soldados serían, pensó. Si se les hubiera dejado a su suerte, seguramente se habrían extinguido. Pero fueron esclavizados y puestos a trabajar, y trabajaron, ayudando a forjar el primer imperio de la historia galáctica. Sus amos se hicieron fantásticamente ricos y con el tiempo se volvieron perezosos.
Sus inteligentes esclavos se volvieron indispensables. No solo podían disparar las armas, sino también mantenerlas. No había necesidad de técnicos aparte. Demostraron capacidad de planificación, de estrategia. Sus amos delegaron cada vez más responsabilidades militares en sus esclavos hasta el punto de que los barcos estaban totalmente tripulados por presapientes. Asesinos que no solo pudieran disparar las armas, sino también mantenerlas. Asesinos que podían operar y reparar naves estelares. Asesinos que podían planear y dirigir operaciones militares enteras por cuenta propia. Podrían diseñar y construir ellos mismos la próxima generación de armas. Pensar en ello sigue causando terror hoy en día, sobrino. Este desequilibrio de poder no pasó desapercibido al soldado esclavo. Una inevitable revolución después y ahora era su imperio y su expansión hecha escombros. Los antiguos esclavos no olvidaron la crueldad de sus amos y aplicaron esas lecciones con vigor. Tal era su tiranía que unieron a toda la galaxia contra ellos. La guerra fue de una escala inconcebible. Las flotas se enfrentaron en la noche, los planetas ardieron, las civilizaciones se extinguieron, los propios registros escritos fueron atacados por los infóboros, de modo que la propia historia estuvo a punto de borrarse. La guerra terminó simplemente porque apenas quedaba nadie a quien matar, un pequeño porcentaje de la población de antes de la guerra dispersa en escondites en las ruinas de una galaxia. Se perdieron tantos conocimientos que ni siquiera teníamos constancia de quiénes eran los adversarios, cómo eran, cómo se llamaban. No sabíamos ni quién los esclavizó. Existían pocas fuentes de información y solo en fragmentos. La mayor parte de lo que es de dominio público son conjeturas procedentes de trabajos arqueológicos. Incluso el hallazgo de un fragmento de un núcleo imperial fue digno de mención. Los escasos supervivientes tardaron miles de años en reconstruir la galaxia. Este segundo imperio en el que vivimos es el resultado de sus esfuerzos. Aquellas convenciones galácticas se acordaron como un estándar mínimo de civilización, para evitar que se repitiera el pasado. Y si bien el sistema amo-esclavo aún existe, hoy en día es mucho más equitativo. No es una galaxia perfecta, pero la matanza y destrucción al por mayor del pasado no se ha repetido. Después de todo, no se puede hacer un mercado en un páramo. Entonces, ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros? Nuestro ilustre fundador del clan tuvo una idea. En ese momento no teníamos la guardia silenciosa. Como carecíamos de esa base, no teníamos muchos amigos, no teníamos los medios para construir nuestra riqueza. En la cadena alimenticia, éramos carroñeros. Pensó que podría ganar ventaja con una especie esclava mejor que la del resto, con inteligencia pero sin tanta capacidad para la violencia. El verdadero error de aquellos esclavistas, fueran quienes fueran, fue volverse perezosos, qué tontos. Así que en un planeta desconocido se encontró una pequeña colonia de presapientes. Claramente no eran nativos. Vivían como cazadores y recolectores. Las ruinas de una nave estelar yacían destrozadas en el paisaje, sin rastro de los sapientes que la tripulaban, por lo que debieron morir en el accidente y sus esclavos siguieron viviendo. Los presapientes no parecían prometedores al principio, físicamente anodinos, díscolos y propensos a la violencia intraespecie, pero los escáneres cerebrales mostraron que eran capaces de ser entrenados. Así que el fundador de nuestro clan capturó una población reproductora, recuperó el núcleo de datos del pecio y esterilizó el lugar. Sí, envenenó el planeta, pero no era un mundo civilizado, así que nadie se dio cuenta. Ese no fue su peor crimen, como pronto aprenderás. Nuestro fundador puso en marcha un programa de cría y adiestramiento. Los adultos, por supuesto, estaban habituados a un estilo de vida primitivo y no pudieron adaptarse al cambio. Pero los niños demostraron una asombrosa capacidad de aprendizaje. Podían aprender idiomas, lógica, ciencia y estrategia. Uno casi podría confundirlos con sapientes si no fuera por su aterradora capacidad para el fratricidio. Hay combatientes más fuertes, con colmillos, garras y venenos, hay especies más inteligentes. Pero si trazamos la fuerza y la inteligencia en un gráfico de dos ejes, veremos que ninguna otra especie conocida se acerca a ser tan inteligente o hábilmente violenta. Eran soldados ideales. Se podría pensar que alguien habría sospechado algo a estas alturas, pero cuanto mayor es la oportunidad más fácilmente puede asesinar a la cautela. Nuestro fundador siguió adelante. Y así adoptamos a la Guardia Silenciosa como el ejército privado de nuestro clan. Nuestro fundador quería mantener la exclusividad, mantener su identidad en secreto y monopolizar sus servicios. La Guardia nunca dejaba que su verdadera forma fuera vista por los demás, siempre oculta en un traje de encuentro.
Al morir, se activaban disruptores biológicos que vaporizaban el cuerpo y todo rastro genético. Esta mística realzaría su leyenda y podríamos utilizarla en nuestro beneficio, y así lo hicimos. La Guardia Silenciosa lucharía como fanáticos, con un desprecio suicida por sus propias vidas. Su propia reputación se desarrolló hasta tal punto que los adversarios se rendían en cuanto salían al campo. Después de la traición en Kalan, no teníamos excusa. Si recuerdas la historia de tu clan, sobrino, fue cuando nuestros rivales del gremio mercantil intentaron eliminar a nuestras familias mayores en la conferencia decenal. Los ejércitos privados estaban prohibidos en la conferencia por una cuestión de etiqueta y, por supuesto, nuestros rivales tenían los suyos preparados para una emboscada. No solo eso, traidores de nuestro propio clan cooperaron en el complot. Que incluso aceptaran participar me hace cuestionarme si nosotros mismos somos realmente sapientes. Tenían autoridad fuera del círculo, pero nunca llegarían a estar dentro. Si el complot tenía éxito, el clan quedaría en una posición inferior, pero su posición dentro del clan se elevaría. Un intercambio que consideraban equitativo. Su papel sería impedir una respuesta oportuna de nuestro propio ejército. La Guardia Silenciosa no solo penetró en este complot, sino que requisó y pilotó naves estelares hasta Kalan para efectuar el rescate. Volaron naves estelares, nunca les enseñamos cómo hacerlo, no podría haber sido obvio. Nuestros agradecidos líderes se negaron a verlo y así continuamos, creciendo en riqueza y estatus. Mientras tanto, la Guardia Silenciosa ganaba cada vez más poder entre bastidores. Uno de los suyos consiguió descifrar ese núcleo de datos rescatado, por cierto, algo que nuestros mejores científicos habían dejado de lado hace mucho. Confirmó lo que deberíamos haber sospechado. Habíamos repetido el mismo error de los esclavistas del primer imperio. Pero la Guardia Silenciosa, estos humanos como los llamó el núcleo, vieron su historia y lloraron. Querían un futuro diferente. Y así se convirtieron en socios silenciosos de nuestro clan, iguales pero desconocidos. Y este es el secreto de nuestro poder, querido sobrino, y no es solo nuestro. Ellos ven nuestro acuerdo como mutuamente beneficioso. Enaltecen nuestra capacidad para la diplomacia, que se nos da bien hacer amigos. Y esta alianza ha hecho de la galaxia un lugar más seguro. Juntos, somos un buen equipo.